Buenas tardes, Germán. ¿Te puedo hacer una puntita? Hola, sí. Yo entregué la verificación del ejercicio 2 y le hice mal. ¿La hago de vuelta y te la mando? O... Eh, no, yo ya estuve corrigiendo y ya los bloqueé, los que estaban entregados. Ah, buenísimo, dale. Vale. Oye, gracias. No hay problema. Bueno, eh, ya estuve corrigiendo los que habían entregado antes del mediodía, antes de las 11 por lo menos. Los corregí a todos. Me faltan, después de las 11 entregaron algunos que me falta corregir. Después a la tarde los termino de corregir. Este, De todas maneras, les quería mostrar, antes de seguir, no, esto no. Que en el campus, eh, en las actividades, acá en las actividades de evaluación, yo agregué acá la actividad resuelta, o sea que después de que vean la corrección, se pueden fijar acá, aparte de las marcas que van a ver en el PDF, acá hay un PDF con los dos ejercicios resueltos, bien justificados. ¿eh? Así que lo van a poder ver acá. Y bueno, si les llega a quedar alguna duda más, pueden consultar este, en la siguiente clase o en el foro o mandar algún mensaje. Este, con respecto al tema de las consultas, porque algunos me han enviado mensajes por la mensajería personal, digamos, preguntando por algún ejercicio en particular, y yo les he tenido que decir ahí que esas cosas las pregunten en el foro, ¿sí? Cuando tengan alguna cosa para preguntar, que sea, digamos, de cómo se resuelve un ejercicio o algo por el estilo, o de si está bien o no hecho un ejercicio, háganlo por el foro, de modo que otros puedan aprovechar la respuesta a esa duda que se puede repetir. No por personal, porque si no, no se puede compartir. Por eso no las he contestado, les he dicho, mándenlo al foro, nada más. Bueno, ya somos unos cuantos. Y bueno, y el tema que seguía ahora era lo como se dice, la temática 02, que ya empieza a hablar de límite y continuidad. Yo acá tengo unos PDF, los PDF, digamos que están involucrados con los videos de esos primeros temas, el 0200, 01 y 02. Yo los tengo acá abiertos por si lo necesitamos ver. Son los del tema de topología de la recta real, que simplemente, como les comenté la vez pasada, es para que sepamos la nomenclatura de qué es un entorno, de qué hablamos cuando hablamos de un punto interior a un punto de acumulación. Después que es el tema bueno, acá está mal el nombre que tiene acá. En realidad el nombre de él es, como dice acá arriba, es definición de límite a partir del concepto de continuidad. Que lo que hace es plantear, digamos, el origen de por qué, si queremos llamarle continua a una función que no dé saltos bruscos, o sea, hablando en funciones de los reales, que se pueda graficar sin levantar el lápiz del papel. Bueno, acá en los videos y en este documento se va explicando por qué terminamos teniendo que pedir lo que se pide en la definición de continuidad, ¿eh? Que es esto que está acá, ¿sí?
Y después se explica que, bueno, que a veces, capaz que en algún punto no hay imagen, o capaz que hay un salto, y a uno le puede interesar saber, en el caso de que en el punto no haya imagen o que en ese punto tome otro valor, que si se podría sustituir el valor que toma o el valor faltante, porque en ese punto no hay imagen, si se pudiera sustituir por otro valor que la hiciera continua, ¿no? Como acá en este dibujito, en donde aquí, no, en este punto de acá, la imagen está acá arriba, en el x igual 0 menos 0,4. Entonces acá no es continua la función, pero si yo le cambio el valor que tiene por este valor que está acá, la hago continua. Y bueno, a eso se le llama límite, ¿eh? Al valor que me haría continua la función si le cambio la imagen por ese valor. Y ese es el origen del concepto de límite. Bueno, y bueno, y de ahí que se termine entonces con la definición de límite que tenemos acá, ¿sí? Y con aquello de que si una función es continua es equivalente a decir que el límite de cuando x tiende a x sub 0 de f de x es f de x sub 0. Bueno, esto era, digamos, a modo de explicar por qué se llega a eso. Después están los otros videos, que es el enfoque clásico, en el cual directamente se arranca con la definición de límite, y que es la misma que se ve en el otro documento, lo único que acá es como por decreto, ¿sí? No es algo que se termine deduciendo de que yo quiero graficarse y levantar el lápiz del papel, ¿no? Entonces acá es una definición por decreto, y lo mismo después más abajo. Bueno, hay algunas actividades acá que se les propone hacer, y después se define también por decreto que la función es continua cuando se cumple que el límite de cuando x tiende a c de f de x es la imagen en c. Lo anterior lo que hacía era explicar por qué se llega a esto, ¿no? Y después, finalmente, aparte de las actividades que andaban por acá, acá me está faltando algo, acá. Después hay unos videos en los cuales se muestran varias propiedades del límite. Esta ya se habíamos demostrado en el documento anterior, pero son como las propiedades importantes, que la propiedad de el límite de una constante es la misma constante, sin importar a qué tiende la x, ¿no? Porque si la función es constante vale lo mismo en todos lados. Que el límite de la función identidad, la función identidad es una función que f de x vale x, por eso a veces se pone directamente la fórmula, acá en lugar de poner la función identidad. Cuando x tiende a c, la función identidad tiende al mismo valor en c, ¿sí? Después hay propiedades varias que yo ya les mostré algo en la clase pasada, que yo acá las remarqué, que el límite, como que dice acá, esta es la del producto de una constante por una función, el límite da la misma constante por el límite de la función. Después más abajo está el límite de la suma de dos funciones que tienen límite. Después tenemos acá la resta de dos funciones. Después tenemos el producto de dos funciones. Y en todos esos casos, digamos, si existen los límites, fíjese que es el límite cuando x tiende a c y cuando x tiende a c. Si existe el límite de dos funciones cuando x tiende a un mismo valor c, entonces el límite del producto existe cuando x tiende al mismo valor c, y es el producto de los límites. Con la resta, con la suma, todo lindo. Y con el cociente que está acá, ahí lo único que hay que pedir es que, además de existir los dos límites, este es el límite
del denominador no valga 0. Y entonces se cumple esto. Pero esta ya está pidiendo algo más, no solamente que los dos límites existan, sino que el de abajo no valga 0. Bueno, después acá hay una extensión a la potencia, que a partir del producto se puede deducir fácilmente que las potencias enteras, como se pueden descomponer como producto, tienen como límite la potencia del límite. Bueno, acá en realidad dice calcular, no está puesto como una propiedad. El resultado de esto da L a la N. El resultado del límite de f de x a la N. Bueno, y después acá hay otras actividades y también hay unas propiedades con respecto a la raíz enésima, que el límite es la raíz enésima del límite. Lo único que acá, si la raíz es para, hay que pedir que ese límite sea mayor o igual que 0. Después, ¿qué más tenemos acá? El límite. Si el límite, tenemos una función que tiene límite, su logaritmo, y es positivo ese límite, su logaritmo también tiene límite y es el logaritmo del límite. Y acá tenemos otra con las potencias. Si tenemos dos funciones con límite, entonces el límite de la potencia de ellas, si el límite de la base es positivo, fíjense que se pide acá que el límite de la base sea positivo, es igual a la potencia de los dos límites. ¿Sí? Una propiedad que acá no está, pero que la van a necesitar para hacer uno de los ejercicios, es que digamos algo parecido a la propiedad 7, pero en lugar de con el logaritmo, con el seno. ¿Sí? Si existe el límite de una función, ahí no hay que pedirle que sea positiva, no importa cuánto sea. Entonces existe el límite del seno o del coseno de esa función, y es el seno de lo que vale el límite o el coseno de lo que vale el límite. Eso es porque la función seno y coseno son continuas, y bueno, acá no se puso entre las propiedades, pero es necesaria para hacer, a ver si les cambio acá, para uno de estos ejercicios. ¿Cuál era? La parte D, D de acá, fíjese que tiene seno, y entonces es necesario para ello tener esa propiedad que, si bien no está ahí en el documento, bueno, tenga fe de que es así. Que lo voy a escribir acá, manuscrito por acá, que si el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L, entonces existe el límite del seno de f de x cuando x tiende a c, y es igual al seno de L. Hola. Y lo mismo con el coseno, ¿sí? Si poseen el coseno acá, coseno acá. O sea, las dos se cumple para las dos. ¿Sí? Límite cuando x tiende a c. Bueno, han podido, primero que nada, de lo que es las explicaciones teóricas, ¿les quedó alguna pregunta que me quieran hacer del tema límite o continuidad, digamos, en lo que son los videos, la teoría? Yo no, profe. Por las dudas voy a dejar de compartir, así puedo ver el chat. Les mostraron la primera actividad de ese PDF. ¿De cuál PDF es esa pregunta, Franco?
se refiere a Luis Pereira? No sé, hay Franco Correa que me pregunta Ah, no, está bien, está bien. si podría demostrar la primera actividad de ese PDF, de que va después de topología. A ver, un momentito, voy a tratar de ir ahí. A ver, share. Acá, debe ser este. No, este no. Acá en este no había ninguna actividad, es todo descriptivo. Así que calculo que sea en este. ¿Dónde está actividad 1? No puede empezar con la 2. Ah, la primera actividad es la que está acá arriba. ¿Es esta lo que decís, Franco? A ver si puedo ver el maldito chat. Nunca me muestra. Dice que la de límite es igual acá, a JK, perdón. A ver. No, ese no está ahí. No está acá. Acá había uno que decía algo ahí. Este. A ver qué es lo que Sí, dice. ese. Ese, bueno. Bueno, la demostración de esto es por la definición del límite, que bueno, acá no la tengo en este momento a la vista, a ver si la ponemos acá. Acá. Lo que puedo hacer es copiar esto. Déjenme probar una cosita. Acá. Reserva instantánea. Ahí lo copio y me voy acá a la plantilla, a esta cosa y lo pego por acá. ¿Dónde me quedó? A ver. Me quedo por acá, ahí. Acá lo tenemos a la vista. Entonces, lo que decía esa cosa que se había ahí, que yo la tengo acá como una propiedad que le llamé cero el otro día, ¿sí? Pero fíjense que acá la tengo marcada, que el límite cuando x tiende a c de k es igual a k. O sea, si yo tengo una función que vale k siempre, ¿sí? O sea, primera aclaración, cuando uno pone el límite de, no sé, x cuadrado menos x sobre 2, por poner algo, cuando x tiende a 1. ¿A qué se refiere? Cuando pone esto se refiere a, esto es el límite de una función g de x, cuando x tiende a 1, y la función g de x es g de x tal que g de x vale x cuadrado menos x sobre 2. O sea, normalmente cuando uno puede, en lugar de poner el nombre de una función como acá, y como está en la definición de límite, en la definición del límite se habla con el nombre de la función, normalmente uno pone la fórmula de la función que tiene, ¿sí? Entonces, cuando acá dice límite de k, cuando x tiende a c, esto se refiere al límite de una función, llámele h de x si quieren, que vale k siempre. O sea, eso es el límite de una función, vamos a llamarle más fácil, k de x, que es igual a k para todo x. ¿Se entiende? Entonces hay que aplicar la misma definición de límite que tenemos acá arriba, pero con una función, en lugar de f de x, con una función que siempre vale igual a k. Fíjese que acá en esto que escribí hay dos k distintas. Esta k, que está la primera, esta k es una función. Y este k que está acá es un número real. Esto es una función. ¿Qué pasó? ¿Dónde se me fue el lápiz? Función. ¿Sí? Y esto es un número.
Pero bueno, cuando uno está acostumbrado distingue estas dos cosas. Acá este K se refiere a K de X, ¿sí? Y cuando yo tenga que demostrar, cuando yo vaya a demostrar, o sea, acá este K, esta es K de X la función. Función que vale constante, ¿sí? Y este K que está acá es el valor constante, es el número, es el valor constante que toma acá en cualquier X. ¿No? Es sutil la diferencia entre esta acá y esta acá, ¿sí? ¿Ah? Porque límites son límites de funciones, ¿sí? Y el resultado del límite siempre es un número. ¿Ah? Por eso este K es una función y este es un número. Se pone la misma letra porque esta función es una función que es constante. Entonces, para no andarlos aburriendo diciéndole que la función K de X vale K para todo X, eso se da por entendido cuando la fórmula que se pone, cuando normalmente la fórmula es así, si la fórmula es una constante, se entiende que es una función que vale siempre lo mismo en todos los X. Es, digamos, lo detallo por cuestiones formales, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la demostración de eso, para lo cual voy a borrar un poquito acá arriba todo esto, y voy a correr esto para arriba, y queremos saber cuánto vale esto, ¿sí? Entonces, esto valdría, según la definición, valdría L, llamémosle L, no, L en azul. Esto valdría L, si nos fijamos en la definición, esta L que está acá, ¿dónde aparece la definición? Acá, ¿sí? Si yo puedo, para demostrar que el límite es L, ¿sí? Yo acá tengo que poner el límite que yo pretendo ver si es el límite, y tengo que demostrar que para cualquier epsilon positivo, yo puedo encontrar un delta tal que si X está en el entorno reducido de C de radio delta, fíjense, esta es la manera de expresar el entorno reducido, el entorno reducido de C de radio delta, entonces F está en un entorno de L de radio epsilon. Esto quiere decir que está la F, pertenece, esto es X, pertenece al entorno este, y esto me dice que F de X, la imagen, pertenece a un entorno de L de radio epsilon. Es otra forma de escribir lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces yo para demostrar esto tendría que ver, bueno, tendría que ver que siempre sea el valor absoluto de la función, en lugar de f, la función nuestra es k de x, y k de x siempre vale k, ¿sí? Menos el límite que yo quiera poner, yo tendría que ver que para cualquier x de este entorno, esto sea menor que epsilon. Dado epsilon, para todo epsilon positivo, tendría que determinar en qué entorno de C de radio delta, o sea, para cuál radio delta por lo menos, ver que existe un radio delta en el cual esto se cumple, ¿sí? ¿Se entiende? Yo tengo que demostrar esto. Dado entonces un epsilon, tengo que encontrar el delta que hace que esto sea cierto. Ahora, acá no va a funcionar cualquier L, ¿sí? Porque el límite va a tener un valor y solo uno. Se demuestra, por ahí está probada la unicidad, que no hay dos valores que sean el límite de una función. La función, si tiene límite, hay un solo valor. ¿Cuál valor le parece que yo podría poner acá a la L para asegurarme de que la distancia esta, este valor absoluto, es menor que epsilon? Si yo pongo
un L distinto de K, esto me va a dar algún valor que no vale 0, ¿verdad? K menos L. Y entonces, si eligiera epsilon más chico que ese valor, esto no se cumple. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero si elijo L igual a K, esto va a dar 0. ¿Sí? Si L igual K, entonces el valor absoluto de K menos L es igual al valor absoluto de K menos K, es igual a 0, y 0 es menor que epsilon para todo epsilon positivo. Esto está más que claro, ¿verdad? Para todo epsilon positivo, sin importar cuál es el X. Acá fíjense que esto se da para todo X que pertenece a los reales. No importa cuál sea el X, porque esto es 0 y ya es 0. ¿Sí? Entonces, en particular, elijan el radio que quieran. Entonces, también se va a verificar para todo X que pertenece. Bueno, vamos a ponerlo con la anotación que está acá. Déjenme borrar aquí. Para todo X. ¿Dónde estoy? Acá arriba. Para todo X hay que 0 menor que X menos, ¿cómo era? Menos C, menor que delta, ¿sí? Elijan cualquier delta y todos los X de este entorno reducido son números reales y como no importa, esto se va a cumplir siempre, no importa cuál sea el X, en este caso. ¿Se entiende? Entonces, cualquiera sea el epsilon positivo, K menos K es igual a 0 menor que epsilon para todos los X. Entonces, por la definición, el límite de cuando X tiende a C de una función que es constante es la misma constante. ¿Por qué? Porque esta constante hace que se cumpla la definición. Cuando a L le doy este valor, la definición automáticamente se cumple. Si yo le diera otro valor diferente, nunca se va a cumplir la definición. Si yo tratara de demostrar que el límite no vale K, vale K más 1, se me ocurrió a mí que en lugar de K, el límite vale K más 1, ¿no? Bueno, eso la definición no se va a cumplir, porque cuando yo le ponga, lo voy a hacer en otro color, en rojo porque está mal, cuando yo trate de encontrar para qué X, yo voy a decir, para todo epsilon mayor que 0, yo digo que existe un delta, tal que para todo, si 0 menor que X menos C menor que delta, entonces el valor absoluto de K menos L es menor a epsilon. Yo digo que es así, pero con L valiendo, L distinto de K, L vale, por decir algo, K más 1. O K más lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Ah? A mí se me ocurrió que hay alguien que viene y que me dice que el límite es esto, ¿no? Entonces se debería cumplir esto que está acá arriba. Que cualquiera sea el epsilon, en algún lugar se va a cumplir que el K menos L sea menor que epsilon. Y eso para cualquier epsilon, ¿sí? Pero fíjense que K menos L en este caso es 1, ¿verdad? Porque L era K más 1, así que K menos L les da menos 1, valor absoluto 1. Así que le da que 1 es menor que epsilon. Para todo epsilon positivo dice 1 menor que epsilon. No, mentira, porque yo elijo epsilon igual a un medio, que es positivo, y esto no se cumple. Así que esto es falso. Por lo menos para los epsilon menores a 1, que yo me cumple esto, ¿sí? Elijo ese epsilon y ya no se da. O sea que no puede ser que el límite sea K más 1. El único valor de L que me puede hacer cumplir la definición de límite es cuando pongo acá como L, este valor de L igual a K, que es lo que hice acá, porque ese valor de L hace que esta función, que K menos L valga 0,
Y eso sí es cierto, que 0 es menor que epsilon para toda opción mayor que 0. Que sea más caído de maduro que esto que está acá, no hay. Y esta sería la prueba no es acá, de la actividad, a ver si cambio y ahí me apareció finalmente el chat, que no me aparecía. Yo iba a ir acá. Esa sería la forma de demostrar qué cosa, esto que está acá, a ver si lo voy a marcar con el marcador. ¿Sí? Y esta que está acá se prueba parecido. Hay que ir a la definición y bueno, además acá en esta actividad ya les está diciendo cuál tiene que ser el límite. Fíjense que dice, se demostró que el límite de K es igual a K, ¿no? Que es igual a otra cosa, ¿no? Y acá, por ejemplo, si yo quisiera demostrar que el límite de X cuando X tiende a C es C, entonces habría que probar, un poquito, habría que, para probar esa, que esa la tengo acá también marcada, esa, a ver si la voy a marcar acá en verde, la tengo acá, esa también se puede probar con la definición. Permítame que voy a borrar todo esto. Ahora, primero que nada vamos a borrar esto que yo le puse acá. Y lo voy a probar por la definición esta, que el límite de X, cuando X tiende a C, da el mismo C. Y entonces lo que tienen que hacer es plantear, fíjense que lo que se quiere ver es encontrar el radio del entorno en el cual se verifica esto. Entonces, lo más práctico es arrancar tratando de acotar, de hacer que f de x menos L sea menor a epsilon. Y fíjense que el f de x en este caso es x, porque es la función de identidad, y el límite propuesto es la misma c. Entonces, lo que yo voy a tener que demostrar o lograr, digamos, lo planteo primero con f de x menos L, tengo que lograr que esto sea menor a epsilon. ¿Sí? Pero esto, en el caso de este problema, de este ejemplo particular, ¿cuánto vale f de x? Vale x. ¿Y cuánto dice ahí que vale c? Vale c. ¿No? Y tengo que lograr que esto sea menor a epsilon, ¿sí? Si 0 menor que x menos c menor que delta, que es lo que dice acá, ¿verdad? Fíjense, esto es lo que puse aquí y esto es lo que dice acá. Entonces tengo que encontrar el delta que hace que si esto se verifica, entonces se verifique lo de arriba. Entonces, ¿cuál sería el delta que lo puede, qué delta puedo elegir dado un epsilon positivo? O sea, para todo. Perdón, acá no sé qué me pasó porque me da eso. Para todo epsilon positivo, tengo que encontrar el delta que haga que esto sea cierto, sabiendo cuando esto es cierto. ¿Qué delta puedo elegir dado un epsilon para que se verifique esto de acá? Si se verifica esto. ¿Hay alguien? ¿Cómo era? De nuevo. Claro. Dado un epsilon positivo, yo quiero ver
¿qué delta puedo elegir que haga que si esto se verifica, entonces eso implique que lo de arriba también? Fíjense que dice X menos C igual que acá. ¿Eh? ¿Ve? X más C. No, ¿por qué X más C? Es más fácil todavía. Fíjense que si yo elijo, si dado epsilon positivo, elijo delta igual a epsilon, entonces si 0 menor que X menos C menor que delta, que es igual a epsilon, entonces evidentemente X menos C es menor que epsilon. ¿No? Porque es yo sabía que era menor que epsilon, que delta, y si tomo delta igual a epsilon, si es menor que delta, menor que epsilon. ¿Se entiende? Ahí sí. Bueno, esta es de perogrullo prácticamente, ¿sí? Y como la de la constante que daba 0 y 0 era menor que epsilon. ¿Eh? Estas son, digamos, son las más fáciles. Siempre por la definición de límite digamos, es jodido, las demostraciones son complicadas, excepto estos casos que son muy sencillos, ¿no? Por eso es que se hacen las propiedades, porque si yo te tuviera que demostrar por la definición de límite, por ejemplo, encontrar este límite que está acá, a ver, ay, como terrible, un momentito, no, este no. Si tuviera que encontrar este límite por la definición del límite, me vuelvo loco para acotar el valor absoluto de esto menos el límite, ¿no? Aunque supiera cuánto da, demostrarla por la acotación es horrible. Y sin embargo, usando las propiedades es mucho más fácil. Entonces uno termina demostrando las cosas usando las propiedades, no por la definición. Si se fijan después en el video o en los documentos, usando esta misma definición se demuestran las propiedades. Por ejemplo, a ver, no les quiero hacer ahora acá estas cosas, porque para eso están los videos, van, los miran y listo. Les voy a mostrar alguna de las que está hecha acá, la de la suma. No, no está hecha la de la suma, ¿o sí? A ver. No. No, a ver. No, no está hecha. Qué raro, pensé que estaba hecha en el video, creo que tiene que estar. Bueno, ya está. Le voy a hacer una para que la vean, aunque supongo que en los videos está. Le voy a hacer una de ellas. A ver qué pasa acá, que no me agarra. Ay, se me trancó la plantilla. Espere un momentito que tengo que cerrar la plantilla y volver a abrirla. La tableta. Ahí está. Vamos a ver. ¿Dónde está la tableta? ¿Dónde la tengo acá? Ahí está. Vamos a abrir lo que estaba haciendo. Este paso de vuelta. Bueno, se trancó otra vez. Va de vuelta.
Eh, ahí, a ver, ahora abrir pizarra. Y eh, bueno, vuelvo a compartir ahora la pizarra. ¿Dónde está? Acá. Ok. Les decía, les voy a hacer una de las propiedades, la de la suma. ¿Sí? La de la suma es esta que está acá, para que vean cómo se hace este tipo de demostración. ¿Eh? Se supone que uno sabe que el límite de f de x es L1 y que el límite de f de x es L2. ¿Sí? O sea que sabe que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L1 y que el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a L2. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que le dice esto? Yendo a la definición, esto le dice que para todo epsilon positivo va a existir un delta 1, tal que si 0 menor que x menos c menor que delta 1, entonces el valor absoluto de f de x menos L1 es menor que epsilon. Eso es lo que dice la definición de que este límite vale L1. ¿Sí? Si quiere, se puede hacer lo mismo con la nomenclatura de los entornos y decir que para todo entorno de L1 existe un entorno reducido de C, tal que si X pertenece al entorno reducido de C, entonces f de X pertenece al entorno de L1. Lo mismo hecho hablado con entornos en lugar de valores absolutos y menores. Y en el caso de este otro límite, otra vez esto quiere decir que cualquier epsilon positivo que me den, va a existir también un delta, pero como no tiene por qué ser igual al anterior, este le voy a llamar delta 2, tal que si 0 menor que x menos c menor que delta 2, entonces el valor absoluto de g de x menos L2 es menor que epsilon. ¿Sí? Y lo que hay que probar es esto de acá, que el límite de la suma es la suma de los límites. O sea que yo voy a tener que llegar a que, dado epsilon, va a existir algún delta, al que si el x menos c en valor absoluto está entre 0 y ese delta, se va a cumplir algo parecido a esto. Se va a tener que cumplir, lo que yo tengo que cumplir, que encontrar, es que existe un delta, tal que si 0 menor que x menos c menor que delta, eso me va a asegurar que f más g de x menos el límite, que ya me dice acá que vale L1 más L2, así que acá como límite pongo L1 más L2, es menor que epsilon. Esto es lo que tengo que hacer. Para ello, dado cualquier epsilon positivo, tengo que encontrar ese delta. Para todo epsilon positivo. Entonces, la idea es encontrar el delta que haga que esto sea cierto. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a acordarnos de estas cosas que sabemos acá arriba y vamos a plantear esta, a ver, lo voy a marcar acá, esta cosa, a ver si podemos lograr
que sea menor que epsilon, si la podemos acotar por epsilon. Entonces me planteo esto que está acá. Es más, tanto que me lo planteo, lo voy a copiar derecho viejo. Voy a copiarlo de acá, para que vean que es igual. Y sí, le voy a borrar la raya roja acá abajo, porque no la necesito. Bueno, entonces, perdón, le voy a borrar el menor que epsilon, porque todavía arranco de eso. Y voy a tener que tratar de ver que esto sea menor o igual que algo, que sea menor o igual que algo, y terminar acotando con epsilon, usando esto que tengo acá arriba. Pero esto, fíjense que es igual a, primero que nada, la función f más g, es la función suma. ¿Cuánto vale en x? Vale f de x más g de x, ¿verdad? Por la definición de suma, de función suma. Y esto es menos L1 menos L2. Y esto a su vez puedo decir que es igual a f de x menos L1 más g de x menos L2. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, pero esto yo podría ahora ponerle paréntesis así, ¿verdad? Y hacer la cuenta de esta forma. Y fíjense que acá tengo una suma de valores absolutos. Y recuerden que si tienen A más B en valor absoluto, siempre es menor o igual que valor absoluto de A más valor absoluto de B. Porque si los signos son iguales, le da lo mismo esto que esto. Pero si los signos son diferentes, esto da más chico que esto. Esto es lo que se llama la desigualdad triangular para el módulo, para el valor absoluto. ¿Sí? Es una propiedad aritmética prácticamente. Y entonces yo puedo, acá, si a esto le llamo A y a esto le llamo B, esto es el valor absoluto de A más B. Esto por la desigualdad triangular es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L1 más el valor absoluto de f de x, perdón, f de x no, de g de x, de g de x menos L2. Disculpen que la letra es mala, pero no es fácil escribir con esta cosa. Es más fácil que con un ratón, pero no es como escribir en el papel. ¿Se entiende cómo llegué a esto? Sí. ¿Sí? Lo único que hice fue reacomodarlo y usar una propiedad de valor absoluto. Ahora, yo tengo que llegar a que esto es menor que epsilon, ¿sí? Y tengo esto de acá arriba, ¿sí? ¿Verdad? Y fíjese que lo tengo acá acotado por epsilon y este otro también. Ahora, estos epsilon son cualesquiera, ¿sí? Entonces yo acá, en lugar de epsilon, podría tomar, si yo, dado un epsilon acá, dado yo lo podría llamar epsilon 1, cualquier epsilon 1 y cualquier epsilon 2. No tiene por qué ser igual a este epsilon, ¿sí? El tema es que esto se tiene que cumplir cualquier epsilon 1 que yo elija, tengo que encontrar un delta 1. Cualquier epsilon 2 que elija, puedo encontrar un delta 2. Bueno, ¿qué pasa si elijo epsilon 1 igual a epsilon sobre 2 y epsilon 2 igual a epsilon sobre 2? Si elijo estos, acá en estas definiciones, estos epsilon, entonces, y voy a copiar esto, a ver dónde lo tengo acá, fíjense que esto se va a verificar, ¿no? Y además, este otro de acá se va a verificar también. Va a existir algún me tira pata. Esto lo saco. Ay, ¿qué pasó acá? Ahora sí. No anda tan brillantemente esto, ¿eh? Ahí, lo copio.
Y ahí está, y lo dejo acá. Entonces, si epsilon 1 es epsilon sobre 2, acá me da que se verifica esto con epsilon sobre 2. Y este es epsilon sobre 2. Acá arriba este era epsilon 1 y este era epsilon 2. ¿Verdad? O sea, yo lo que hago es elegirme, no cualquier epsilon acá, sino como esto se verifica para cualquiera, me elijo la mitad del que me den acá. Si acá me dan un epsilon, yo me elijo en esta definición, epsilon 1 la mitad. Y entonces tengo que esto de acá es menor que epsilon sobre 2, y que este otro es menor que epsilon sobre 2. Entonces, yendo a la desigualdad de arriba, como esto es menor que epsilon sobre 2, y esto es menor que epsilon sobre 2, entonces si estas dos cosas se cumplen simultáneamente, esto me va a dar menor que epsilon. ¿Se ve? Porque tengo que cada uno de los sumandos es menor que la mitad de epsilon. ¿Sí? De acá saco esto y de acá saco este. ¿Se ve esto? Lo que yo necesito es que estas dos cosas se cumplan simultáneamente para el mismo X. Que necesito unos X que simultáneamente verifiquen estas dos cosas. A ver, le voy a cambiar de color. Porque fíjense lo que dice acá. Que si X es menor, está, digamos, dista de C menos que delta 1, entonces se verifica esta. Si dista menos que delta 2, se verifica esta. ¿Cuándo se va a verificar las dos a la vez? Cuando sea menor, cuando 0 sea menor que X menos C, menor que, llamémosle delta 3, siendo delta 3 más chico que delta 1 y que delta 2. Delta 3 tiene que ser menor igual que delta 1 y delta 3 menor igual que delta 2. ¿Se entiende? Si elijo delta 3 más chico que estos dos, entonces cuando se cumple esto, que X menos C es menor que delta 3, evidentemente también va a ser menor que delta 1 y que delta 2. ¿Se ve? Sí, ahí cuando hace epsilon entre 2, Sí. el epsilon final que te da, ¿sería como el doble? O sea, El doble de esto que son la mitad. O sea, la idea es, si a mí me dan cualquier epsilon positivo, yo elijo estos acá. Elijo la epsilon 1 y epsilon 2, la mitad del que me dieron. ¿Sí? Y entonces esta definición de límite y esta me dicen que para este epsilon 1 existe este delta 1, que si se verifica, para estos X, se verifica esta desigualdad. ¿Sí? Y para este otro, que lo elegí porque como la mitad de este, si los X están acá, se verifica esta desigualdad también. Entonces digo, si para epsilon 1 igual a este, existe este delta 1 y para epsilon 2 existe este delta 2, me tomo delta 3 más chico que esos dos. Me tomo un delta 3 que sea menor que delta 1 y que delta 2, el mínimo de los dos. Entonces, para este delta 3, esto hace que simultáneamente se verifique esto y esto. Porque si yo me tomo los X, que X menos C es menor que delta 3, y ese delta 3 es menor que el delta 1 y que el delta 2, entonces X menos C es a la vez menor que delta 1 y que delta 2. ¿Sí? Para todos estos X, ¿no? Para todos los X que verifiquen esto. Y entonces, si para estos X se verifica estas dos cosas, se verifican entonces estas dos desigualdades, porque lo dicen las definiciones. Y entonces esto es menor que epsilon sobre 2 y esto también. Y por eso me da que logré que esta cuenta que tengo acá sea menor a epsilon, para todos los X que verifiquen esto. Entonces, resumiendo, y volviendo al azul, para todo epsilon positivo,
existe este delta 3 encontrado de esta forma, ¿sí? Me dan el épsilon, yo tomo épsilon 1, la mitad de épsilon 2, y la definición de arriba me decía que existía el delta 1. Y tomo epsilon 2, la mitad del épsilon, y la definición de arriba me decía que existía el delta 2. Entonces existe el delta 3 igual al mínimo de delta 1, delta 2, ¿verdad? Va a existir, porque si existe este y este, existe su mínimo. Y entonces, para todo X que, perdón, sí, tal que 0 menor que X menos C menor que delta 3, se va a verificar que el valor absoluto de F más G de X menos L1 más L2, que es lo que tengo acá arriba, es menor que epsilon. Y esa es la definición de que el límite de F más G, cuando X tiende a C, es igual a L1 más L2. Como ven, son trabajosas estas demostraciones por la definición, pero salen. Y si buscan por ahí, yo no me acuerdo, en los videos tiene que estar más la del producto, tiene que estar, y capaz que la de la división también, están todas en los videos. Y todas son de este estilo. Uno parte como base de la hipótesis que conoce, y es que existe este límite, existe este otro, y entonces usa la definición de esos límites, pero cada uno con su delta, y también puede hacerlo con su épsilon distinto, ¿sí? Porque como para cualquier épsilon existe este delta, yo le puedo poner cualquier nombre a este épsilon, ¿sí? Y la cosa es entonces acotar lo que tengo en la definición del límite que quiero demostrar, que era esto, que es esto lo que quiero acotar. Hay que trabajar con esto, hacer cuentas para llegar a expresarlo en función, a ver, lo voy a marcar con verde, lo tengo que expresar en función de esta, en función, digamos, de esto y de esto. Si yo puedo hacer las cuentas acá para demostrar que esto es menor o igual de alguna manera a una expresión que involucre a estas dos cosas, bueno, yo sé que me las puedo arreglar para que esta sea menor que epsilon 1 y esta menor que epsilon 2, y me las puedo arreglar para que la suma de epsilon 1 más epsilon 2 sea menor que epsilon, eligiendo el epsilon 1 y el epsilon 2 adecuadamente. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, sí. Bueno, con el producto y con el producto por una constante y todas se demuestran de forma similar. Lo importante es que después de que yo demostré estas propiedades, después yo las puedo usar. Porque la idea acá en estos ejercicios, acá, bueno, en las actividades les pedían demostrar alguna cosa, en las actividades que habían allá, a ver si puedo ir a los PDF de vuelta. Algunas de estas, bueno, esta no está propuesta como actividad, pero si quisieran demostrar esta, la demuestran en forma similar, parten de la definición de este límite y tratan de acotar esta sabiendo la definición de este. Y tienen que llegar a que es menor que el épsilon, la diferencia entre K por F menos K por L. Toma factor común el K y listo. Y se fijan qué valor le pueden encontrar le pueden dar al épsilon de la definición de esta para que la acotación le quede menor a épsilon. Esta es la que yo les hice. Con el producto se hace parecido, da un poco más de trabajo, pero se hace muy parecido. Esta de acá en realidad sale planteando la resta como f de x más menos 1 por g. Y el menos 1 por g lo sacan de esta propiedad, perdón, de la propiedad de la anterior, de la 1. El menos 1 por g usan esta propiedad y
si tienen acá, como les decía, f más menos 1 por g, lo plantean como que es la suma de f más menos 1 por g, y la de menos 1 por g menos 1 por el límite de g, y de ahí le sale la resta. La de la división es más jodida, pero está en los videos, según creo recordar. Y bueno, y estas no hay una demostración que esté por ahí en los videos, son más entreveradas, pero salen, todas pueden salir. La idea es que después, con estas propiedades, uno puede hacer estos ejercicios de acá. Usando propiedades, ¿sí? Porque la idea es que se establecen estas propiedades para no tener que volver nunca más a la definición de límite. Porque como ven es engorroso. Esto es engorroso para estas cosas fáciles. Imaginen lo que sería para algo difícil. ¿Alguien trató de hacer alguno de estos de acá usando las propiedades estas de acá abajo? ¿Nadie? Les pedí que trataran de hacerlo, muchachos. A ver si voy a borrar acá casi todo. Sí, no me quedó mal. Bueno, la idea era que hicieran algo de esto, muchachos, por la definición de límite. Perdón, por la definición de límite no, usando las propiedades que están acá abajo. Yo ya en la clase pasada les hice alguno, que no me acuerdo ni cuál era, pero podría, yo que sé, hacer cualquiera de estos primeros, si quieren. Vale. ¿Hasta qué hora es que tenemos clase hoy? Yo te digo. 4:45. Ah, todavía nos queda un poquitín. Entonces, no sé, le podemos agarrar. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, La clase pasada fue la clase del lunes, ¿verdad? sí. Yo estuve en la clase del lunes, en ningún momento hablamos de llegar hasta acá, simplemente habíamos hablado del punto anterior a este. Yo estuve toda la clase, no sé si me perdí de algo. Yo lo mencioné, le dije que la idea era que si podían trataran de hacer alguno de estos. Ok. Que tenían que ver lo otro antes porque era la base teórica de esto. Y creo que hice en clase alguno. No, le inventé otro más fácil que esto. No hice ninguno de estos. Inventé uno, por ahí lo hice. Se puede ver en el video que está grabado. ¿Sí? Pero bueno, ahora en 20 minutos podría hacer este si quieren. El B. Para que vean qué es lo que se pretende que hagan acá o que hagan cuando se les pide hacer esto con detalle en un parcial. ¿Sí? Con las justificaciones adecuadas. Que no les vamos a pedir que demuestren, por lo menos creo que no acá, este tipo de cosas como las que se hicieron, como las que acabo de hacer. La idea es que puedan calcular usando propiedades un límite, pero justificando cada paso. No por la definición como acabo yo de hacer el de la suma. ¿Sí? A ver que hay alguien que está en el chat. Ahí que dice. Hay 45. Ok. Entonces, a ver, este dice. ¿Se acuerdan que, bueno, yo le puse todos estos números? Le voy a poner, para no complicarlo, le voy a poner letras a este. Le voy a llamar A. ¿Qué pasó? Que no tengo. A y B. A estas dos propiedades. Y a esta le voy a llamar C. Y hay una que creo que no quedó. Déjeme ver un poquito. No, eso está bien. 7. Sí.
No, pensé que no tenía acá f de x, entonces este logaritmo este está bien. No, está bien. Entonces, yo quiero probar que el límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más 2x2 menos 1 sobre 5 menos 3x. Una cosa que quiero que noten. Fíjense que esto se puede escribir de la siguiente manera. Esto pueden decir que el límite de cuando x tiende a c, y que creo que es más fácil para acordárselo uno, para tenerlo de machete, de f de x más g de x, voy a poner los paréntesis para que se vea que el límite es del límite de todo, no límite de f más g de x afuera, ¿no? Esto, ¿qué dice que vale? Vale L1 más L2, donde L1 es el límite de f y L2 el de g. Entonces yo podría decir que esto es el límite de f de x más el límite de g de x. ¿Sí? Cuando x tiende a c en ambos casos, ¿no? ¿Se ve? La diferencia es que yo acá lo pongo en un solo tirón, pongo que el límite de la suma es la suma de los límites, sin meter la letra L como está acá, el L1 y el L2. En forma similar, el límite, este de acá, esta propiedad, podrían escribirla como que el límite de f de x por g de x es igual al límite de f de x por el límite de g de x. ¿Sí? Cuando x tiende a c, por todos lados, ¿no? X tiende a c, x tiende a c. Y similarmente el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x es igual al límite de f de x sobre el límite de g de x. Cuando x tiende a c, cuando x tiende a c. Esto sí, el límite de g de x es distinto de 0. Cuando x tiende a c. O sea, esto es lo mismo que esta propiedad que está acá, pero en lugar de decir que es L1 sobre L2, lo pongo como límite de f sobre el límite de g. Creo que esto así es más fácil de acordarse que esto con las letras, ¿no? Entonces, yo lo voy a usar, digamos, de esta manera. Fíjense, acá arriba, y una cosa, cuando ustedes hacen un límite de esto, para irlo resolviendo de esta manera, tienen que fijarse en qué orden hacen las cuentas acá para calcularlo. Si ustedes le dieran el X, la última cuenta que hacen es la división, ¿verdad? Primero tienen que calcular el numerador y el denominador y después hacen la división, ¿no? Como es la última cuenta, es la primera que yo voy a desarmar acá. Entonces voy a usar la propiedad del cociente, que era la 5. El cociente es la primera cosa que voy a desarmar, usando la propiedad 5. El límite de este cociente es, según escrito de esta manera, es el cociente de los límites. Es el cociente entre el límite cuando x tiende a menos 2 de x cubo más 2x2, menos 1 sobre el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos 3x. ¿Se entiende? Ahí utilicé la propiedad 5 del límite del cociente. Ojo, tiene que ser distinto de 0 este límite. Si el límite de 5 menos 3x es distinto de 0. Cuando x tiende a menos 2. Porque era lo que pedía acá.
Entonces esto me queda pendiente. ¿Sí? Yo hago la igualdad pendiente de que después verifique esto. Si no verifico esto, arrancamos de vuelta porque no, la cosa no sale por acá. Pero hay que acordarse de poner estas marcas, esto, porque es lo que uno está suponiendo cuando utiliza la propiedad. Si no, la propiedad no se puede usar. Porque esta propiedad vale cuando el límite cociente del denominador es distinto de 0. Si no, no vale la propiedad y esta propiedad 5 no sería válida. Entonces, si esto se verifica, si este límite me da distinto de 0, y después lo vamos a ver más adelante, entonces puedo usar la propiedad 5 para desarmar este producto, este cociente, es decir, que el límite es cociente, es el cociente de todos los límites. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Sí, A ver si estoy con el color, no, verde veníamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir haciendo paralelo lo del de arriba y el de abajo, los dos, ¿sí? ¿Cuáles son las últimas cuentas que hacen acá al calcular este x cubo menos 2x cuadrado menos 1? La última cuenta son las sumas y las restas, ¿verdad? Este es un cubo. sí, hay que desarmar las sumas y las restas. Claro, entonces ahora, a ver que me quede más lindo este 3, ahí está. Entonces ahora voy a desarmar la suma de arriba y la resta de abajo. Eso es lo último que se hace al calcular cada uno de ellos. Lo voy a correr un poquito para hacerme espacio. Entonces acá la propiedad que voy a usar va a ser la propiedad, pero perdí los números. Son las propiedades, la de la suma, que es la 2, y la de la resta, que es la 3. Entonces acá va a ser por la propiedad 2 y 3. La 2 arriba, la 3 abajo. En realidad arriba también las dos lo estoy usando. Y esto me va a dar el límite de x3 más el límite de 2x2 menos el límite de 1. Cuando x tiende a menos 2. Cuando x tiende a menos 2, cuando x tiende a menos 2. ¿Se ve cómo estoy usando la propiedad esta? ¿Sí? El límite de la suma es suma de límites. Y la siguiente, que es con la resta. Y la uso porque acá tengo estas sumas. Estas tres cosas, va dos sumando y una restando. Y abajo, por la misma propiedad 3, esto es el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x. ¿Se ve? Propiedad de la límite de suma y límite de resta. Y entonces ahora tendría que tratar de desarmar cada uno de estos. Las potencias primero. El primero usamos la de la potencia, que la tengo por acá en algún lugar. ¿La tengo acá? Ah, la tengo acá, la C, le llamé C acá. Límite de x a la n. Dice, en realidad no sería esto, sino que sería, a ver si me voy al PDF. En realidad lo que estoy usando es, a ver un poquito, esta de acá. Sí, podría considerar que uso la propiedad 8, que es esta potencia. Lo que pasa es que una de ellas es constante. Porque esta de acá arriba, ¿qué pasa? Este de acá arriba es para x a la n, no para una función a la n. ¿Sí? Por eso en realidad no estaría usando esa. No, en realidad en ese caso sí. En ese caso sí. Lo que pasa es que esa sí, yo le puse un nombre. Bueno, la uso así como está. Porque en ese caso está bien, es x a la n, es el límite, es esto, la propiedad c que tengo acá. Entonces,
acá estaría usando la propiedad C para decir que el límite de x3 es igual a, fíjense que va acá, la misma potencia, pero del valor al que tiende la x. Y x tiende a menos 2. Entonces me daría que es menos 2 a la 3. Esto por la propiedad C. ¿Sí? Esta que tengo acá, recuerden. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo aplico esta propiedad para el caso particular de x al cubo cuando x tiende a menos 2? ¿Sí? Entonces sería x a la n, n vale 3, porque es x al cubo. Y como dice x tiende a menos 2, c es menos 2. Entonces el resultado es c a la n, o sea, menos 2 a la 3. ¿Entendió? ¿Cómo Sí. llego a esto? ¿Sí? Porque tengo x al cubo cuando x tiende a menos 2. Entonces lo que ahí estoy aplicando ahí es la propiedad C. Es más, podría correr esto y poner la propiedad que estoy usando, la pongo acá. Ah, la C sí me quedó. Vamos, muchachos. Ahí fue. O sea que acá estoy usando la propiedad C. Y después, acá tengo 2 veces el límite de x cuadrado. Y eso usando la... Hay que desglosarla por la propiedad 1. Sí, ahora voy a usar la propiedad 1, exactamente, que es la que dice que el límite de k por f es k por el límite de f. O sea que acá, como tengo 2 por x cuadrado, perdón, acá, el límite de 2x cuadrado es 2 por el límite de x cuadrado. Entonces esta es por propiedad 1, me da 2 veces el límite de x al cuadrado cuando x tiende a menos 2. Y esto es por la propiedad 1. ¿Sí? Esto que estoy poniendo. Que es esta propiedad de acá. Que no la escribí de esta forma, pero la podemos poner acá. Y que me dice que el límite de k por f de x es igual a k por el límite de f de x. Cuando x tiende a c. Esta es la propiedad 1. Esta es la propiedad 2. La 3 no la puse. Esta es la 4, creo. 4. Esta es la 5. ¿No? Y después que tenemos menos el límite de 1. Y el límite de 1 lo tenemos acá, es una constante. Propiedad A. Vale la misma constante. Vale 1. Y eso por la propiedad A. ¿Sí? Y en el número 2 tenemos el límite de 5, otra vez el límite de una constante es la misma constante, 5 por la propiedad A, ¿sí? Menos el límite de 3x, y ahí otra vez usamos la propiedad 1, o sea, la constante por el límite, y me queda, como era 3x, me queda 3 veces el límite de x, cuando x tiende a menos 2. Y entonces ahora, ¿qué me queda? Menos 2 al cubo me da menos 8. Ahí no hay propiedad ninguna, es aritmética. ¿No? El límite de x cuadrado, usamos otra vez el c. El límite de x cuadrado es el cuadrado del límite. ¿Sí? Y el límite era menos 2. Entonces me da más el 2, que ya lo tenía ahí multiplicando, y el límite de x cuadrado por la propiedad c sería menos 2 al cuadrado. Esto por la propiedad c. ¿Sí? Y menos 1, que ya estaba el menos 1. Y abajo me queda 5, que ya lo teníamos, menos 3 veces, y el límite es la propiedad b, que me dice que el límite de x cuando x tiende a c es c, o sea, es el mismo límite. Entonces el límite de x cuando x tiende a menos 2 es menos 2, por la propiedad c. Esto. Y bueno, y acá ya está, se puede hacer la cuenta, ¿no?
me quedó menos 2 al cuadrado es 4, por 2, 8, menos 8 más 8 me da 0, menos 1, menos 1. Y abajo, ¿qué me queda? Menos 2 por 3 de menos 6, 5 menos 6, es 5 más 6, 11, ¿no? ¿Sí? Y entonces fíjense, si nos fijamos en la parte de abajo, yo necesitaba que el límite del denominador fuera distinto de 0, ¿sí? Y efectivamente el límite del denominador terminó siendo 11, que es distinto de 0, ¿sí? Así que efectivamente se verifica lo que yo necesitaba acá, ¿tá? Así que eso hace que esté bien aplicar esa propiedad de ahí. El hecho de que este es distinto de 0. Porque esto del denominador es en definitiva el límite que teníamos acá, que tenía que ser distinto de 0. ¿Se entiende? Y esto, así llegué a esto. Espero no haberme equivocado en alguna cuentita por acá, capaz que me equivoqué, revísenlo después. ¿Ah? Entonces llego a esto, pero de forma justificada. Cada paso que di lo justifiqué con una de las propiedades que tengo acá. Es como... Profe, ¿cómo dice, llegó al 11? porque, a ver, esto me daba 3 por 2, 6. Y es positivo porque tiene dos signos de menos. 6 y 5, 11. Ah, está bien, está bien. ¿No? Sí, 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 disculpe. Ok. Bueno, ahora, también había por ahí en uno de los PDF, déjenme buscarlo, una actividad que les pedía, a ver si lo tengo acá, que habla de las funciones racionales. ¿Dónde está? Acá. Probar que si una función racional, si es racional, es continua en todo su dominio. Para eso tienen que hacer algo como esto, pero más sobre la teoría. Porque las funciones racionales son cocientes de polinomios, ¿verdad? Entonces, si uno le fuera a probar eso, tendría que plantearse, a esto me voy a borrarlo, plantearse el límite, tendría que plantearse el límite de, no sé, a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más más a sub 1x más a sub 0, dividido algo parecido con la letra b, ¿no? B sub m x a la m, ¿no? Más. Y entonces uno podría decir acá, por la propiedad del cociente, esto es el límite del a sub n x a la n, dividido el límite del de abajo, y así desarmar que al final de todo, hecho todos los pasos, le va a terminar quedando, si esto era cuando x tiende a c, creo que tengo problemas con la internet, le va a terminar quedando a sub n c a la n más a sub n menos 1 c a la n menos 1, más, o sea, lo que da el polinomio de arriba en c, y abajo le va a terminar quedando lo que da el otro polinomio en c a la m más Y si a esto le llamaban q de x, esto es q de c. Por supuesto va a tener que ser distinto de 0 esto, el límite del denominador. Pero en los puntos del dominio de una función racional, el denominador no vale 0. Por eso es que se cumple lo que allá decía, que fíjense que ¿qué me quedó? Que el límite de q de x es igual a q de c cuando x tiende a c. O sea que la función racional en un punto del dominio, se supone que c es del dominio, su límite es su imagen. Y esto quiere decir que es q continua.
en C. En C perteneciente al dominio de F, de dominio de Q. Eso es lo que decía esa actividad que decía probar que una función racional es continua en su dominio. Bueno, similar a este de acá arriba, pero yo lo hice con números concretos y ustedes lo van a tener que hacer con letritas. Con esa actividad hecha, podrían haber dicho directamente, esto es una función racional, y el -2 es un punto del dominio porque no se anula el denominador. Entonces, si a esto yo le llamo, Q de X, como es racional, esto es Q de -2. Y haber calculado directamente esto en -2, que le daba -8, más 8 igual 0, -1, y dividido 5 más 6, 11. ¿Se ve? O sea, la otra forma de hacerlo, pero había que haber hecho esa actividad primero, es aquella que dice que las funciones racionales son continuas en su dominio. Entonces, habría que haber dicho eso para poder llegar directamente a hacer este paso. Claro, o sea, si hubiéramos hecho este antes, es este que dice que las funciones racionales son continuas en su dominio, podía alguien, si lo había hecho y se acordaba, decía, no, pero acá, ¿qué me voy a meter en esto? Es una función racional, así, y el punto -2 está en el dominio porque no se anula el denominador, entonces es continua. Entonces lo que vale el límite es lo que vale la función en el punto -2. Calculaban Q de -2 y le daba -1/11. Para esto lo que sirven las propiedades. Fíjense que esto de acá, si lo demuestran, lo van a hacer usando las propiedades. Es muy parecido a lo que yo hice, pero en lugar de tener números concretos, tienen coeficientes literales, a sub n menos 1, ¿no? Pero es lo mismo, van a estar aplicando las mismas propiedades que yo apliqué acá, y desarmándolo en el mismo orden. Primero el cociente, después van a desarmar las multiplicaciones por las constantes, y después las potencias de X. Bueno, perdón, antes de eso la suma. Primero el cociente, después lo separan en la suma de los límites, después sacan los coeficientes constantes para afuera de cada límite, y después hacen el límite de la potencia con la propiedad C y listo. Y así es como sale esto de acá. Y entonces, cuando miren esto dentro de una semana, lo sacan al toque, no precisan hacer nada. Saben que es racional y si es de dominio vale eso. Y para los polinomios, también los polinomios son continuos, y también se puede demostrar de la misma manera. Entonces acá, pero la idea creo que acá que tenía Fabiana en estos ejercicios es que lo traten de hacerlo así, paso por paso, y desarmándolo, aprendiendo, digamos, qué propiedad están usando en cada caso. Bueno, como se debe venir Noemí, vamos a tener que largar antes que se enoje. Entonces les recomiendo tratar de hacer los demás ejercicios de esta cosa para la próxima clase, si pueden. Lo vemos la próxima y el viernes. Profe, Sí, una consulta. sí. Disculpe, quería preguntarle porque usted me mandó las correcciones del trabajo práctico, ejercicio 1 y 2. Sí. Y sobre cargarlo el trabajo práctico corregido y no me dejaba. No, es que la idea no es que lo vuelvan a cargar. La idea es que tengan la corrección que yo hice. Si quieren, ahora en el campus está un PDF con el trabajo resuelto. Bien. Al lado del coso. ¿Está? Ok. La idea era mostrarles que se equivocaron, para aprender en ese coso. No importa si me lo vuelven a entregar, porque esto no es para sacar una nota. ¿Sí? Una pregunta. Sobre el PDF que usted corrigió, yo le hice una consulta y abrí un tema en el foro. Lo miro. ¿Eh? Lo miro, bueno, y contesto en el foro. Quería saber si era por ahí, entonces. Vale, gracias. Sí, por el foro, sí. Vamos. Muchas gracias. Hasta el lunes.
Chao, hasta el lunes. Que tengan buen fin de semana. profe, nos vemos. Saludos a Buen fin de- Saludos.